Mi vida se está desmoronando frente a mis ojos, y no puedo hacer nada al respecto, suspiró amargamente Mia cuando se encontró con su amiga para tomar un café. Estaba pasando por una etapa difícil de la vida, se estaba preparando para divorciarse de Richard, con quien había estado casada. El punto de conflicto entre ellos era un apartamento de 2 habitaciones, en el que su esposo ya había instalado a su amante. Solo de pensar que su nueva novia se acuesta en nuestra cama o se sienta en el sofá que elegí durante tanto tiempo, me da asco. Mia hizo una mueca, continuando con sus quejas sobre la vida. Mira, si el apartamento fue comprado durante el matrimonio, por ley tienes todo el derecho a reclamar la mitad, observó razonablemente su amiga. Lo sé, pero Richard tiene tantos conocidos entre los abogados. Ellos definitivamente no permitirán que eso ocurra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa me queda? Mia sonrió torcidamente, girando la taza con la bebida caliente en las manos. Buscaré un nuevo lugar. Aunque no tengo mucho dinero, lo máximo que puedo esperar es alguna pequeña habitación en las afueras de nuestra ciudad. Mia trabajaba como enfermera en una clínica dental. Estaba contenta con su trabajo, tenían un buen equipo y el salario también era decente. En realidad, ella podría aspirar a un puesto más alto, pero tenía demasiado miedo de arriesgarse y perder lo que ya tenía. Así vivía, bajo el principio de, más vale pájaro en mano que ciento volando. Si yo fuera tú, regresaría a casa de mis padres, le aconsejó su amiga. Así ahorrarías dinero y regresarías al ambiente familiar. Sería más fácil superar el divorcio. Al oír la mención del ambiente familiar, a Mia le dio ganas de reírse a carcajadas, pero se contuvo. Esa descripción no tenía nada que ver con sus familiares. Lo último que le dijeron cuando se fue de casa fue, si vuelves aquí, te echaré a patadas. Y esas palabras fueron de su padrastro, Jack. Su madre se casó con él cuando Mia era muy pequeña. No conocía a su padre, y Jack nunca lo reemplazó. La relación en la familia siempre fue tensa. Y cuando Mia anunció que quería ingresar a la universidad y mudarse a la ciudad, las tensiones llegaron al límite. ¿Te hace falta esa ciudad? No entendía su madre. Aquí en el pueblo hay una buena universidad. Aceptan a todos. Te matriculas y te quedas cerca de nosotros, así también me ayudas en casa. Y ahí te casarás. Donde naciste, ahí te necesitamos. Quédate con él, sentenció Mia. Pero Mia no quería esa vida, y lo dejó claro de inmediato. Quería recibir una educación adecuada para luego conseguir un buen trabajo. ¡Ay, qué desagradecida te has vuelto!, dijo la madre, molesta. He invertido tanto en ti y tú piensas en irte. Pues allá tú. Al recordar los eventos de los últimos días antes de su partida, Mia hizo una mueca. Es mala idea regresar, dijo ella. Mis padres viven demasiado lejos, me sería incómodo ir a trabajar. No quiso entrar en detalles, ya que sabía perfectamente que no podía esperar un cálido recibimiento en su ciudad natal. Además, Mia no había hablado con su familia en varios años. Por lo tanto, no había otra opción que quedarse en la ciudad. Mia pasó un par de días con otra amiga, pero no quería ser una carga por mucho tiempo. Estaba buscando activamente anuncios de alquileres. La situación se complicaba porque su presupuesto era muy limitado, por lo que muchas opciones interesantes se descartaban de inmediato. Después de varias horas de búsqueda constante, Mia finalmente encontró una opción que más o menos le convenía. Era un edificio viejo, además estaba ubicado en un barrio residencial. Pero, a pesar de todo, el apartamento estaba en buen estado e incluso era bastante espacioso.
Para su gran sorpresa, el alquiler era extremadamente barato, lo que le permitiría no gastar todo su presupuesto y aún quedar con algo de dinero. Sin pensarlo mucho, fue directamente a la cita con el propietario, antes de que le quitaran la opción de las manos. «Buenas tardes», sonrió Mia. Ante ella estaba un hombre de mediana edad. Caminó varias veces por la habitación, miró hacia el balcón, luego tosió y se alisó el cabello. Su aspecto exterior dejaba claro que era una persona resbaladiza e inestable. Sin embargo, Mia estaba tan ansiosa por alquilar el apartamento que ni siquiera lo notó. El dinero, primero por 2 meses de adelanto. Y también el alquiler, dijo apresuradamente en lugar de un saludo. Y entonces el apartamento es suyo. Al principio, Mia se sintió desconcertada por tal prisa. Sin embargo, ella también quería mudarse lo más rápido posible, y no tenía otra opción. Después de un par de segundos, aceptó y le entregó el dinero. El hombre lo contó rápidamente y, sin despedirse, se apresuró a salir del apartamento. En cuanto la puerta principal se cerró, Mia escuchó un extraño ruido proveniente del balcón. Se sobresaltó, pero aún así se dirigió hacia allí. Al abrir la puerta, vio a un hombre mayor que se movía en una silla de ruedas. En sus manos sostenía un dron y también la miraba sorprendido. «¿Quién es usted?», preguntó cautelosamente. «¿Y qué hace aquí?». «Ah, Kevin», suspiró tristemente el anciano. «De nuevo me ha dado el apartamento sin decirme nada». Mia lo miró, confundida. «Aún no entiendo nada». «No te preocupes tanto», sonrió él. «Me llamo Mark. Vivo aquí desde hace varias décadas. Mientras mi esposa estaba viva, todo estaba bien. Nosotros vivíamos en esa habitación», señaló una pequeña habitación detrás de ella. Luego Tiffany falleció, y Kevin, mi hijastro, decidió vengarse. Me mudó al balcón. Pero no me quejo, hay suficiente espacio y está cálido. ¿Qué más necesita un abuelo enfermo? ¡Qué horror!, fue lo único que Mia pudo decir, en shock, sentándose en la mesa. ¿Y no tiene hijos propios? Al escuchar esta pregunta, la mirada de su interlocutor se apagó y Mia lamentó haberla hecho. «Tuve un hijo, Oliver», suspiró él. Trabajaba en la construcción. Era un buen chico, trabajador, no perezoso. Lamentablemente, sufrió un accidente, una tabla le cayó encima y lo aplastó, murió al instante. Tiffany no pudo soportarlo, y poco después se fue también. Nos dejó después de unos meses. Kevin era de ellos. Esa es la historia. Mia sintió como su corazón se llenaba de compasión por este hombre tan bondadoso. Había pasado por tantas pruebas en la vida y aún sonreía, parecía hasta feliz. Era tan sorprendente que una lágrima corriera por su mejilla. «No llores, hija», se preocupó Mark. «No hace falta que llores. Es todo del pasado. Hay que mirar hacia adelante y disfrutar lo que se tiene. Yo tengo mi pasión, y eso es lo que me alegra». El simpático abuelo le contó que su hobby era la modelística. Él mismo construía aviones, helicópteros, drones y otras máquinas similares. Al mirar con más detalle en el balcón, Mia vio que había muchas herramientas y dispositivos que Mac había hecho por sí mismo. «Vaya», exclamó, completamente asombrada. «Eres un verdadero talento». Sus palabras provocaron una sonrisa en su rostro. El abuelo no solía recibir elogios por su trabajo, así que se mostró especialmente feliz. Al momento, frente a la ventana apareció un pequeño avión.
El hombre mayor rápidamente abrió la ventana y sacó una pequeña nota de debajo del ala. «Es de Clark», sonrió. «Un niño de la casa vecina. A veces lo veo sentado en su balcón, triste. Así que pensé, le enviaré un mensaje. De todos modos, suelo lanzar cosas desde aquí. Desde entonces, nos comunicamos de esta manera. Ahora está castigado, así que le enviaré una golosina junto con la carta. Que el niño se alegre». Mia sacudió la cabeza, sorprendida. De alguna manera, Mac le cayó bien. Ella también habría querido tener un abuelo tan amable. Y, extrañamente, la idea de que hubiera alguien viviendo ya en el apartamento no la molestó en absoluto. Tal vez esté bien que esté cerca, pensó Mia. Con él nunca me aburriré. Hija, no te preocupes, no te voy a molestar, dijo él, cuando terminó de escribir la respuesta. Seguiré viviendo en mi balcón. Ni siquiera me notarás, te lo prometo. No, así no va a ser. Frunció el ceño Mia. Vas a regresar a tu habitación y vivir allí, como una persona normal. Mac la miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Desde que su esposa había muerto, nadie le había preguntado si tenía comida o medicinas. Y esta mujer desconocida inmediatamente mostró tanta preocupación por él. Así que Mia decidió no ignorar la existencia de su vecino. Lo ayudó a mudarse a su habitación y cuidadosamente trasladó todas sus herramientas para que el abuelo pudiera seguir con su hobby. Para celebrar su mudanza, preparó la cena. ¡Qué delicia!, dijo Mac. Hace tiempo que no tenía una cena tan espectacular. Mia sonrió suavemente. Claramente, estaba halagando sus habilidades culinarias. Aunque, pensándolo bien, probablemente sus comidas anteriores eran aún peores, por lo que hasta una comida simple podría haberle parecido un festín. Bueno, acostúmbrate, se encogió de hombros. Parece que te voy a tener que alimentar. El estricto abuelo propuso darle su pensión, pero Mia rechazó rotundamente el gesto, sabiendo que a él mismo apenas le alcanzaba. Después de todo, el hobby de la modelística no era barato. Y seguro que también necesitaba medicamentos. No se quedaron mucho tiempo, ya que Mia tenía que levantarse temprano para ir a trabajar. El día siguiente prometía ser duro, la agenda estaba tan apretada que incluso tuvo que sacrificar su descanso para el almuerzo. Después de trabajar todo el día, Mia recibió al último cliente. Era un hombre bien vestido, que dejaba claro a simple vista que ganaba bien. «Es un cliente muy importante», le susurró una colega al oído. Mia sintió distraídamente. Ella nunca clasificaba a las personas por su nivel de ingresos, por lo que trataba a todos los pacientes por igual. Como de costumbre, Mia recibió al cliente, lo ayudó a acomodarse en la camilla e inyectó la anestesia. Sin embargo, un par de minutos después de la inyección, el paciente comenzó a sentirse mal. Su cuerpo empezó a retorcerse en diferentes direcciones y de su boca comenzó a salir espuma. «Dios mío», gritó aterrada Mia, sujetándolo de las manos. «¿Qué le hicieron?», le gritó el médico. «Voy a llamar a una ambulancia», exclamó el jefe. Pero él mismo estaba atónito por lo que veía, así que Mia tuvo que actuar por su cuenta. Ella sospechaba lo que había sucedido y comenzó de inmediato las maniobras de reanimación. Para ese momento, el hombre ya había perdido el conocimiento, su pulso apenas se sentía. La enfermera miró hacia el jefe, pero él solo observaba en silencio sus acciones. De vez en cuando, los labios del doctor temblaban por la tensión. «Si algo le pasa, se acabó para ti», dijo entre dientes.
Mia tragó saliva, pero continuó salvando al paciente, que ya había caído en coma. Afortunadamente, la ambulancia no tardó en llegar y pudieron entregar al paciente aún con vida a los médicos. Su cliente tiene una alergia muy fuerte a varios medicamentos, explicó el médico de la ambulancia. Es raro que no le haya informado. De hecho, eso fue lo que provocó este episodio. Pero lo hiciste bien, la felicitó. Reaccionaste a tiempo. Mia suspiró aliviada, pensando que ya había pasado lo peor. Sin embargo, en cuanto la ambulancia salió de la clínica, su jefe, furioso, se acercó rápidamente hacia ella. Mia, ¿te das cuenta de que, por tu error, nuestra clínica ha sufrido un daño enorme en su reputación? Dijo, temblando de rabia. ¿Le preguntaste sobre las contraindicaciones? Claro, le pregunté, respondió Mia, casi en un susurro. Y cada vez respondió negativamente. ¿En qué estoy equivocada? Eso es porque preguntaste mal. Cortó el jefe. Es una negligencia imperdonable. Por eso, te despido inmediatamente. No necesitamos que nos limpien con inspecciones por tu culpa. Sus palabras hicieron que Mia se helara. Perder el trabajo ahora sería una catástrofe. Estaba desesperada por el dinero, pero el jefe se mantuvo firme. Tuvo que recoger sus cosas. Era una injusticia terrible, porque Mia, de hecho, le había salvado la vida al paciente. Regresó a casa llorando y con una pequeña caja que contenía todas sus pertenencias. El amable abuelo, al verla, inmediatamente le preguntó: ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué tan triste? Y ella le contó todo, sin reservas. Vaya, sacudió la cabeza Mac. Pero, en general, yo creo que todo lo que pasa es para mejor. Significa que no debías quedarte en ese trabajo. No te preocupes, vas a encontrar algo mejor. Su optimismo poco a poco contagió a Mia, que dejó de llorar. En esas pocas horas, el abuelo le dio más apoyo que sus propios padres durante toda su vida. Al ver la situación desde otro ángulo, se dio cuenta de que no estaba tan mal. Tenía el alquiler pagado por 2 meses, en la nevera había algo de comida, así que podía tomarse su tiempo para buscar un nuevo empleo sin preocuparse por quedarse en la calle al día siguiente y tener que mendigar. Bueno, dijo Mia, levantando la mano, ¿y cómo te fue a ti hoy? Oh. Mejor no me preguntes, suspiró el abuelo. ¿Te acuerdas que te hablé de Clark, el niño de la casa de al lado? Ella asintió, y el abuelo continuó. El pobre niño está siendo maltratado por su madrastra, ¿puedes creerlo? Mientras el padre está de viaje de negocios, no le deja salir a jugar, lo regaña y lo insulta constantemente. Me escribió todo esto. Y el abuelo le pasó un par de notas. Mia comenzó a leerlas. Los mensajes, escritos con una letra infantil torpe, realmente estaban llenos de quejas sobre la vida, y a ella también le dio pena. ¿Dónde dices que vive? Preguntó. Ahí, señaló el abuelo hacia el balcón. Mia pudo calcular más o menos dónde se encontraba el departamento. Sintió una fuerte necesidad de ayudar al niño y decidió hablar con su madrastra, sobre todo porque ahora tenía tiempo de sobra. Al día siguiente, Mia se encontró con la mujer. Sin embargo, no salió nada bueno de la conversación. Eso en realidad no es asunto suyo, como trato a mi hijastro, respondió bruscamente la dama. Primero, tenga sus propios hijos, y luego opine. Y en general, lárguese. Con esas palabras, la madrastra de Clark cerró la puerta en su cara, dejándole claro que la conversación había terminado.
Mientras cerraba la puerta, Mia notó que un hombre pasó rápidamente por el pasillo. No era el padre del niño, seguro, si no, la madrastra no se habría atrevido a hablarle así. Pensando en esto, Mia pensó: al menos lo intenté. Ahora que Mia pasaba mucho tiempo en casa, empezó a prestar atención al balcón de esa familia. También veía las ventanas. Mia logró ver nuevamente al hombre y le volvió a surgir la idea de que podría ser el amante de la madrastra. ¿Quién era ese?, le preguntó al anciano. Recuerdo que era alto, castaño. Eso es todo. ¿Acaso se puede ver algo desde el balcón? Con esta escasa información, Mia se convenció de que tenía razón, el hombre que había visto por casualidad era rubio. Por lo tanto, no era el padre que había salido de viaje de negocios. Pobre niño, está encerrado en una habitación, pensó Mia. De repente, sintió tanta rabia que quiso contárselo a ese hombre desconocido. Le daba pena el niño, que no tenía a nadie que pudiera ayudarle. No fue difícil averiguar dónde estaba el padre de Clark. Afortunadamente, en el vecindario vivían abuelas muy conversadoras. Le dijeron que se llamaba León y siempre llevaba una mochila azul. Además, añadieron que este hombre estaba en casa, pero pronto se iría de viaje de negocios. Agradeciéndole sinceramente, Mia se dio cuenta de que debía apurarse. En cuanto vio a la figura adecuada salir del edificio, se dirigió hacia él. En ese momento, su conciencia captó: frente a ella estaba el mismo paciente por el que la habían despedido. Oh. No pudo contenerse Mia. El hombre también la reconoció y frunció el ceño con desdén. Recuerdo cómo te llamas, dijo con tono mordaz. ¿Qué pasa, Mia? No pudiste enviarme al otro mundo en la clínica, y ahora vienes a mi casa para rematarme. La exenfermera se encendió de indignación. ¿Sabes qué?, dijo, cruzando los brazos. Si me hubieras avisado de tu alergia desde el principio, nada de esto habría pasado. ¿Cómo iba a saber que eso era importante?, replicó León. Mia respiró profundamente, recordándose a sí misma que no estaba allí para eso. Bueno, dijo, con tono conciliador, eso ya no importa ahora. Lo que quiero decir es que tu esposa te está engañando. Está trayendo a otro hombre a casa mientras tú estás de viaje de negocios. Y lo peor de todo es que su hijo está sufriendo. Ella lo encierra en la habitación para que no la moleste, lo humilla y lo asusta, para que el niño, Dios no lo quiera, no le cuente nada a usted. ¿Y por qué debería creerle? No tengo razones para mentirle, dijo Mia, levantando las manos. Simplemente me preocupa su hijo y por eso le aconsejo que eche un vistazo a su esposa. Y yo le aconsejo que se ocupe de su propia vida y deje de meterse en la ajena. Según recuerdo, la despidieron, así que debería concentrarse en buscar un nuevo empleo. Eso fue un golpe bajo, así que Mia se fue en silencio. Ella actuaba con las mejores intenciones, pero si no la querían escuchar, ya no había nada más que hacer. León la observó marcharse durante mucho rato. En realidad, iba a ir a trabajar, pero las palabras de Mia lo hicieron volver a casa. Su esposa no le había dado razones para dudar de su fidelidad, sin embargo, esa enfermera no parecía una mentirosa. Así que, por más que el hombre de negocios luchara contra sí mismo, decidió instalar una pequeña cámara en su apartamento, un enfoque que usaba con frecuencia en el trabajo, cuando quería saber qué hacían sus empleados en su ausencia. Solo después de instalar la cámara, León se fue de viaje de negocios. Mientras tanto, Mia seguía buscando trabajo. Todos los días asistía a entrevistas, pero de vez en cuando escuchaba la popular frase,
le llamaremos, la cual, por supuesto, nunca se confirmaba con hechos. Volvía a casa con un estado de ánimo horrible. Sentía que todo el mundo estaba en contra de que consiguiera un trabajo, y por eso todos sus posibles empleadores la rechazaban. ¿Qué más podría pasarme?, dijo Mía con frustración mientras salía de otra clínica. Sentía que ya no podía ser peor. Sin embargo, cuando Mía regresó a su departamento, notó que la cajita en la que guardaba su último dinero estaba tirada en el suelo. La tomó con las manos temblorosas. Está vacía, dijo horrorizada Mía, y estuvo a punto de arrancarse el cabello de la rabia. Ese dinero había sido ganado con mucho esfuerzo y ahora se había perdido. En su habitación apareció un preocupado Mac, a quien le contó de inmediato lo que había sucedido. El anciano movió la cabeza, seguro de que esto había sido obra de su hijastro Kevin, ya que solo él tenía las llaves del apartamento. «¡Qué tonto soy!», se lamentó el hombre mayor. «No me di cuenta». Se sentía culpable, por lo que le ofreció varios billetes que le quedaban de su pensión. «Aprecio mucho tu apoyo, pero no hace falta», Mía negó con la cabeza. «Ganaré más dinero si consigo un trabajo», pensó en su mente, pero no dijo nada en voz alta. Mac lamentaba no poder ayudar más, ya que casi todo su dinero había ido en la compra de piezas para su hobby. «No te preocupes, hija», dijo con ánimo, «cuando gane la beca, la compartiré contigo». Lo dijo con tanta bondad que Mía se sintió un poco más aliviada. El abuelo siempre participaba en diferentes concursos y en ese momento competía por una beca, la cual se otorgaba a quien llegara a la final. Mientras Mía seguía buscando trabajo, León estaba de viaje de negocios. 3 días después de su partida, finalmente decidió revisar la cámara. Lo que vio le hizo dudar seriamente de la fidelidad de su esposa. Tal y como había dicho la enfermera, otro hombre efectivamente vino a su casa. Al ver cómo trataba este hombre a su hijo, León se enfureció tanto que rompió un jarrón que estaba cerca. Tras este descubrimiento, recortó su viaje de negocios y regresó a casa. Ese día hubo una gran pelea en su casa, tras la cual las pertenencias de su esposa fueron recogidas y dejadas fuera de la puerta. Lo más curioso de la situación fue que León llegó justo en el momento en que su esposa estaba abrazada con su amante. El esposo engañado no dudó en echar al hombre de la casa, sin preocuparse de que el invitado estuviera medio desnudo. «Errores, Wendy, tú misma lo destruiste todo», dijo el hombre con calma. «Podría haberte perdonado la infidelidad. Pero tu crueldad con el hijo, eso nunca». Por mucho que Wendy le pidiera perdón, León se mantuvo firme. Sentía repulsión por esa mujer y también culpa por el sufrimiento de su hijo, quien había tenido que soportar tal trato. «Lo siento, campeón», dijo con culpabilidad. «Pensé que te había encontrado una buena mamá. Y resultó ser mucho peor». Cuando el padre finalmente le prestó atención, y la malvada madrastra se fue, el niño no estaba enfadado con él. Simplemente lo abrazó con alegría. Sintiendo también culpa por la enfermera, León trató de localizarla. ¿Y cuál fue la sorpresa de Mía cuando, al abrir la puerta, vio a su antiguo paciente frente a ella? «Necesito hablar contigo», dijo Mía con una sonrisa. «Sí, claro, no te importa arriesgar tu vida». El hombre roló los ojos, pero finalmente entró. Mía le ofreció té, a lo que el invitado aceptó. Sabía reconocer sus errores, por lo que empezó la conversación pidiendo disculpas. «Me alegra que finalmente me haya escuchado», dijo Mía. «Lo importante es que ahora su hijo no sufrirá más». «¿Y cómo le va con la búsqueda de trabajo?», cambió de tema el hombre de negocios.
La sonrisa de Mía desapareció de inmediato. No quería herirle, aclaró rápidamente León, notando el cambio en su expresión. Si este asunto sigue siendo relevante para usted, puedo ofrecerle un puesto en mi empresa. Tengo un gran equipo de empleados, pero no contamos con personal médico. Mía se quedó pensativa. Por un lado, necesitaba mucho el dinero, pero por otro lado, aún tenía dudas acerca de León. Su encuentro no había comenzado de la mejor manera, y no estaba segura de que pudieran trabajar juntos. Sin embargo, tan pronto como el hombre de negocios mencionó el salario propuesto, su confianza creció de inmediato. Mía pidió un poco de tiempo para pensarlo, aunque ya sabía que aceptaría la oferta. León, acostumbrado a obtener una respuesta afirmativa desde el principio, apretó los labios con firmeza. Aquí está mi tarjeta de presentación, dijo. Llámeme cuando tenga una respuesta definitiva. Y así se despidieron. Mía, contenta, giraba entre sus manos el pequeño papel, anticipando el nuevo puesto. Llamó al día siguiente y le dio la buena noticia a León. Cuando llegó a su oficina, se quedó en shock. El negocio de ese hombre poseía una oficina enorme. Nunca imaginó que una oficina pudiera ocupar varios pisos. Fue especialmente agradable para ella que le asignaran una oficina privada, algo que no tendría que compartir con otras enfermeras. Mucha suerte, dijo León de manera contenida cuando fue personalmente a felicitarla por su nuevo trabajo. Ella asintió, firmó los documentos necesarios y comenzó su trabajo elaborando una lista de los empleados y revisando su estado de salud. Mientras hacía estas tareas, escuchó un susurro entre dos colegas. ¿Viste cómo el jefe cuida a la nueva?, dijo una rubia del departamento legal con una sonrisa. ¿De verdad?, preguntó sorprendida su colega del departamento de publicidad. No puede ser. ¿Cuántas veces nosotras hemos intentado girar la cabeza para llamar su atención? Mía comenzó a escuchar con más atención. Bueno, sea como sea, él bajó personalmente a verla. Continuó la rubia. ¿Acaso alguna vez ocurrió algo así? Normalmente él siempre llama a todos a su oficina. Mía rodó los ojos. Sus conclusiones eran tan tontas que ni siquiera quiso escucharlas hasta el final. Sin embargo, logró descubrir algo: les encantaban los chismes en ese lugar. Por pura casualidad, descubrió que dentro de la empresa se estaba gestando una conspiración contra León. Su subdirector estaba decidido a ocupar el puesto de jefe, por lo que estaba agitando a los demás para que se unieran a la lucha contra el jefe. Al principio pensó que solo querían ponerle una trampa. Pero una conversación reciente, de la que Mía fue testigo por pura casualidad, la convenció de que las apuestas de los conspiradores eran mucho más altas de lo que pensaba. Desde el otro lado del café, escuchó sin querer una conversación con un empleado que no conocía, pero estaba segura de que estaban hablando de León. Decidió prestar atención. Los conspiradores se reunieron en un pequeño café cerca de la oficina. Mía también fue allí a comer algo, y su mesa estaba justo al lado. Podía escuchar a todos los interlocutores. ¿Y qué propones entonces?, preguntó uno. Ya intentamos falsificar documentos, acusarlo con la policía. Todo fue en vano. Siempre sale limpio. ¿Qué más podemos hacer? Te dije que eres un tonto, puso los ojos en blanco el subdirector. Hay que eliminarlo a él, no su puesto. Solo así podremos tomar la empresa. ¿Está sugiriendo que lo matemos?, preguntó horrorizado el interlocutor. Mía se quedó helada. Perdió el apetito de inmediato, su cabeza zumbó. La conversación continuó en un susurro agresivo.
Estas cosas hay que discutirlas en un lugar más privado, dijo el subdirector. Después de eso, se levantaron y se fueron. Mía se quedó en su lugar, casi incapaz de levantarse. El cabello se le deshizo del peinado, sus manos temblaban. Estaba nerviosa y asustada. León, acostumbrado a recibir información de sus empleados sobre intrigas internas, ya había desarrollado inmunidad. A menudo le advertían sobre conspiraciones, pero la mayoría de las veces solo eran intentos patéticos de incriminar a alguien no querido. Cuando Mía le llevó la noticia, apenas pudo contener su irritación. Tú también, hizo una mueca. Mía, en vez de estar recolectando chismes, deberías estar observando la salud de mis empleados. Mía se encendió de indignación. «¿Qué tipo tan arrogante y frío eres?», dijo, esforzándose por controlar sus emociones. «No estoy recogiendo chismes. Quería advertirle». «Todo está bajo control», sonrió León. «Le aconsejo que vuelva a su puesto de trabajo y no me decepcione más». Mía le lanzó una mirada enojada, pero finalmente salió en silencio. Tan pronto como regresó a su oficina, golpeó la mesa con rabia. Como a veces la irritaba con su terquedad y su confianza en sí mismo. Sin embargo, unos minutos después, varios empleados se acercaron a ella con quejas sobre dolores de cabeza, así que Mía se puso a trabajar en sus tareas. Regresó a casa ya de noche, ya que se había quedado un rato más para terminar un informe. Cuando llegó al edificio, notó una ambulancia. Cerca de ella había 2 coches destrozados. Uno tenía el capó abollado, el otro tenía el parabrisas roto. Reconoció uno de los vehículos, era el coche de su jefe. Su corazón dio un vuelco. «Estoy bien», la voz de León llegó hasta ella. «Mejor ayuden al otro hombre». Mía corrió más cerca y lo vio, estaba sentado sobre el capó, con una ceja rasgada. La sangre fluía por su sien. «Dios mío», susurró. «¿Qué ha pasado aquí?». Al verlo, León giró la cabeza hacia ella, pero enseguida hizo una mueca de dolor, que se propagó como una ola por toda su cabeza. El segundo participante en el accidente estaba en un estado mucho más grave, los médicos ya se encargaban de él. Mía, como enfermera, apartó con cuidado la mano de León de su herida. Afortunadamente, siempre llevaba consigo un pequeño kit médico. Comenzó de inmediato a brindarle primeros auxilios. «Esto va a doler un poco, así que tendrá que aguantar», susurró, moviendo casi imperceptiblemente los labios. Sus caras estaban más cerca de lo habitual. León observaba en silencio sus hábiles movimientos, sin apartar la mirada. Poco después, una venda blanca perfectamente colocada cubría su cabeza y la hemorragia había sido detenida. «Gracias», dijo él en voz baja. «¿Tenías razón? Y yo otra vez no te escuché. De verdad intentaron matarme». Alguien saboteó los frenos. Guardó silencio. A Mía le dio muchas ganas de decirla frase que se suele decir en estos casos. «Bueno, te lo dije». Claro, Mía se contuvo y solo esbozó una sonrisa disimulada. Afortunadamente, los médicos lograron atender a tiempo al segundo participante en el accidente, por lo que su vida ya no estaba en peligro. Mía pudo respirar aliviada. Parecía que todo había salido bien. Cuando ya se estaba preparando para irse, León la tomó del brazo, obligándola a detenerse. Este gesto provocó un escalofrío por todo su cuerpo. «No te vayas», dijo él. «Necesito tu ayuda en un asunto delicado». El empresario le propuso a Mía ayudarlo a descubrir a los conspiradores.
Para hacerlo, necesitaba que ella les mostrara que también deseaba destituir a León de su puesto, ganándose así su confianza. Y en el momento decisivo, debía traicionarlos. Yo nunca he participado en algo así. Ni siquiera sé mentir bien, dijo nerviosa, esbozando una sonrisa. Me descubrirían enseguida. Por eso te pido este favor a ti, dijo León. Ellos confían en ti, por eso no dudarán ni verificarán nada. Entonces, ¿por qué no me creíste la primera vez? Levantó una ceja Mía. El empresario sonrió, reconociendo su error. Soy demasiado confiado. Esa fue mi equivocación, inclinó la cabeza. Pero mis enemigos no son como yo. Ellos desean tanto mi caída que estarán dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad inesperada. Mía lo pensó por un largo rato, pero finalmente aceptó. León había ideado un plan completo en el que ella desempeñaría un papel principal. Decidieron llevar a cabo el plan unos días después. Para entonces, León ya le había dado un regaño en público frente a un gran número de empleados, para que las noticias sobre que la enfermera ya no era del agrado de la dirección se esparcieran rápidamente por toda la oficina. «Qué desgraciado», dijo Bruce, acercándose a ella. Mía sonrió internamente, la trampa había funcionado, ni siquiera tuvo que iniciar la conversación. El primero, lo detesto, dijo ella con odio. Daría lo que fuera para que ya no estuviera aquí. El subdirector, que había encontrado en la furiosa enfermera una aliada fiel, sonrió ampliamente. Su plan anterior había fracasado, pero no se rindió y decidió montar una nueva estrategia, esta vez con la participación de Mía. Y eso lo podemos lograr perfectamente, dijo Bruce, enigmáticamente. Pronto comenzaron a trabajar juntos. El subdirector le proponía a Mía diferentes formas de eliminar a su enemigo, métodos que le ponían los pelos de punta. Ella intentaba frenarlo, sugiriendo que bastaría con que simplemente lo despidieran. Ya lo intentamos, pero no funcionó, sacudió la cabeza Bruce. Él se quedó pensativo unos minutos más, hasta que sus ojos brillaron con una nueva idea. Recordando que tenía una enfermera frente a él, dijo. «Tú le llevarás el medicamento», dijo el subdirector sonriendo. «Pero en lugar del medicamento correcto, habrá veneno que destruirá el cuerpo de nuestro querido jefe al instante y ninguna prueba podrá demostrarlo». Mía se horrorizó, pero luchó por ocultarlo. Solo sonrió levemente, mostrando su aceptación. La operación fue programada para el día siguiente. Esa noche, la enfermera se reunió con el jefe. Le costaba mucho desempeñar su papel de agente, por lo que estaba claramente nerviosa. «Todo va bien», dijo León aprobatoriamente. «Sigue haciendo todo lo que te dicen». Mía estaba sorprendida por su calma. «¿Y no tienes miedo?», preguntó con los ojos abiertos. «Te intentan matar por segunda vez y tú hablas de ello con tanta indiferencia». El empresario sonrió. «Así es la vida, Mía», le dijo, usándola por primera vez como su diminutivo, lo que no pasó desapercibido para ella. «Y por cierto», añadió León, «cuando mañana me traigas el medicamento, no olvides ponerte guantes. No quiero que salgas perjudicada». Esas últimas palabras fueron pronunciadas con una calidez especial. Si Mía no hubiera estado tan nerviosa, habría notado el tono de su voz. Al día siguiente, estaba dudosa, preocupada de que las cosas pudieran no salir según lo planeado. Cada paso que daba resonaba como un golpe en su pecho. En la oficina del jefe había varias personas que más tarde descubrió que eran todos los conspiradores.
Gracias, dijo en voz alta el jefe cuando Mia colocó la bandeja frente a él, y luego, en un susurro apenas audible, añadió, ahora rápido. Tan pronto como Mia dio un paso atrás, los agentes de policía irrumpieron en la oficina. El empresario ya los había avisado de que hoy intentarían envenenarlo, así que había sido programada una operación de captura. Cuando Bruce y sus cómplices fueron derribados al suelo, comenzó a gritar desesperado que él no tenía nada que ver. Y todo esto es obra de la enfermera. Ella lo organizó todo. Gritaba el subdirector. Yo no soy culpable. Sonrió León. El veneno tendrá tus huellas, amigo. Al final del día, 7 personas fueron arrestadas en la oficina. Resultó que todas eran cómplices de Bruce y habían contribuido a la organización de la conspiración y el posterior intento de asesinato. Ahora todos debían responder por sus acciones según la ley. Cuando todo terminó, Mia se desplomó agotada sobre el sofá en la oficina de su jefe. Sentía que ese día había agotado todas sus energías. León se sentó junto a ella y tomó su mano. Gracias, le agradeció sinceramente. Has vuelto a ayudarme. ¿Tal vez eres mi ángel guardián? Mia se sonrojó profundamente por sus palabras. Tal vez, sonrió ella. Más tarde, León le ofreció llevarla a casa, a lo que Mia accedió. Durante el trayecto, conversaron sobre diversos temas no relacionados con el trabajo, y Mia encontró a su jefe una persona muy interesante. Mientras viajaban, Mia le habló de sí misma. León no podía imaginar lo que ella había pasado antes de que se conocieran. Mencionó a Mac, ya que si no fuera por su relación con su hijo, nunca se habrían encontrado. ¿Sabes qué?, propuso León pensativamente cuando llegaron. Ofrece a tu amigo el puesto de jefe de seguridad en mi empresa. Necesito empleados tan atentos como él. Desde entonces, el buen abuelo comenzó a trabajar para León. Estaba feliz, ya que ahora podía ser de aún más ayuda y, además, ganar dinero. También seguía con sus proyectos de modelado cuando tenía tiempo. Después de que su operación para desenmascarar a los conspiradores fuera exitosa, Mia encontró sobre su escritorio un gran ramo de rosas rojas. También había una nota con una palabra escrita con una hermosa caligrafía: gracias. Ella inmediatamente supo de quién era y no pudo evitar sonreír al pensar en ello. Mientras tanto, mientras las vidas de algunos comenzaban a estabilizarse, Wendy estaba profundamente herida por el hecho de que su esposo la había echado con desprecio y luego se había divorciado, dejándola sin nada. Durante varios días, pensó constantemente en cómo vengarse de él. Quería que su exesposo sintiera el mismo dolor que ella, que se quedara sin nada. ¿Puedo hacer algo por ti?, preguntó el amante con el que ahora vivía. Le costaba acostumbrarse al pequeño apartamento de una habitación después de su amplia y lujosamente amueblada casa de 3 habitaciones. Wendy se sentía irritada por la pobreza y la simplicidad de su nueva vida. Ya has hecho todo, dijo ella descontenta. Wendy sentía que todos, excepto ella, eran culpables, su amante por no haberse ido a tiempo, y ella misma por haber reaccionado de manera tan explosiva. Aunque espera, dijo Wendy pensativa. ¿Podrías encontrarme un chico decente que sepa algo de negocios? El hombre asintió, y sus ojos brillaron. En su mente surgió un plan excelente, uno que debía destruir a León. ¿Está todo bien contigo? ¿No estás demasiado cansado?, preguntó Mia amablemente mientras pasaba junto al puesto de seguridad. ¿Es una broma?, sonrió Mac. Sí, todo va de maravilla. El trabajo no es difícil, el equipo es bueno y encima el salario, salud.
¿Qué más necesita un viejo para ser feliz? Mía sonrió satisfecha, pensando que había sido una excelente idea colocar al abuelo allí. Mientras viajaba en el ascensor, entró un joven vestido con traje de negocios. ¿A qué piso?, preguntó ella. Al 9, respondió el hombre. Mía pensó para sí que ese hombre se dirigía a la oficina del jefe y, por su apariencia, probablemente era un socio comercial. León realmente esperaba a ese visitante, habían acordado la colaboración unos días antes por teléfono, y ahora se reunirían para firmar los documentos necesarios. El acuerdo prometía grandes beneficios, por lo que el empresario estaba impaciente y sentía una verdadera emoción, sabiendo que podría aumentar considerablemente las ganancias. La reunión de negocios no duró mucho. Los hombres sellaron el acuerdo con un apretón de manos, luego intercambiaron algunas frases cortas y firmaron con una gran rúbrica. León asintió comprensivamente, luego se despidieron. Tan pronto como el socio dejó la oficina, León se quitó la molesta corbata que sentía como una soga alrededor de su cuello y marcó el número adecuado. He hecho todo como acordamos, su voz sonaba satisfecha, y podía oírse una risa mezclada con satisfacción. Wendy estaba extremadamente contenta. Bien hecho, dijo ella sonriendo. Hoy recibirás una cantidad bastante agradable en tu cuenta. El pensamiento de que su empresa estaba al borde de la quiebra invadió a León solo unos días después, cuando un extracto bancario llegó a sus manos. En lugar de las ganancias prometidas, vio un gran déficit que crecía cada día. La empresa estaba al borde de la ruina. Ese mismo día, Mía ya se estaba preparando para irse a casa. Había recetado medicamento para uno de los empleados cuyo despacho estaba en el mismo piso. De repente, algo le llamó la atención, una luz que se filtraba desde la oficina de su jefe. Frunció el ceño, ya que estaba segura de que León ya debería estar en casa con su hijo. Al entrar, descubrió a su jefe sentado en el suelo. Junto a él, había una botella abierta de algún licor y un aire denso de humo llenaba la habitación. ¿Qué pasó?, preguntó Mía, sentándose junto a él en el suelo. Nunca había visto a su jefe, siempre tan ordenado, en ese estado. Soy un bancarrota, dijo León con una sonrisa amarga. Mi ex envió a alguien falso para hacer un trato conmigo. Tomó un gran trago. ¿Y qué? ¿No hay nada que hacer?, preguntó Mía con voz caída. León negó con la cabeza. No. Bueno, si de repente recibiera una suma con 7 ceros, habría una oportunidad, respondió con sarcasmo, y luego extendió la mano para tomar otro trago. Pero Mía le agarró la muñeca y apretó su palma con fuerza. No lo hagas, dijo ella en voz baja. Tú lograste construir una empresa tan grande, lo que significa que podrás hacerlo de nuevo, incluso si tienes que empezar desde cero, añadió ella. Él la miraba fijamente. Esta mujer creía en él más que él mismo, y eso le dio fuerzas. La ciudad ya estaba envuelta en la oscuridad. En la oficina no quedaba nadie más. Fue solo entonces cuando Mía se dio cuenta de lo cerca que estaban sus rostros. En el siguiente instante, León la besó. No pudieron separarse durante mucho tiempo y solo volvieron en sí cuando ya había pasado la medianoche. León tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sabía que en los próximos días podría perder todo su capital, pero por otro lado, había algo nuevo en su vida que ocupaba todos los demás pensamientos. Era amor. Mía también se sentía igual de afectada. En el tiempo que había pasado, este tipo tan seguro de sí mismo y frío se había convertido en alguien querido para ella, y no quería que perdiera lo que tanto amaba,
El negocio de su vida. Hija, ¿por qué están todos tan tristes hoy? Dijo Mac. Todos andan como si se les hubiera caído el mundo, y yo no entiendo nada. La noticia de la quiebra se difundió rápidamente por la oficina. Algunos empleados no esperaron a que les pidieran irse y renunciaron por su cuenta. Como decía León, las primeras ratas ya se apresuraron a abandonar el barco que se hundía. Mía le contó todos los detalles a su abuelo. Mike se quedó pensativo por un momento y luego pidió que trajeran a León. Mía se sorprendió, pero cumplió con su solicitud. Los hombres se encerraron en la oficina del jefe y hablaron durante una hora sobre algo. La enfermera se perdió en sus pensamientos mientras los esperaba en el pasillo. Finalmente, León salió y estaba lleno de determinación. Mali, reúne a todos los subdirectores, jefes de departamento, tenemos una reunión de urgencia, le dijo al secretario, y luego se dirigió a su oficina. ¿A gritos?, preguntó ella. Pero el abuelo solo sonrió de forma astuta y le dijo: pon a calentar la tetera. Resultó que la noche anterior, había descubierto que ganó una importante subvención para el desarrollo de modelado. Vaya. Felicidades. Dijo sinceramente Mía, abrazándolo. Luego, el abuelo le contó que había decidido darle todo el dinero a León para que pudiera resolver sus problemas. Mía estaba en shock. A partir de ese momento, lo respetó aún más. ¿Es cierto que querías ganar esa subvención para comprar buenos componentes para los modelos?, le preguntó ella. Sabes, hija, dijo él seriamente, en esta vida hay cosas más importantes. La cantidad de dinero que Mac le dio a León de manera gratuita permitió que León restaurara la empresa en cuestión de semanas. Y al mes siguiente, León pagó la deuda a su buen abuelo. Te dije que lo lograrías. Sonrió Mía mientras cenaban juntos. Ella estuvo a su lado durante todo este periodo oscuro cuando se decidía el destino del negocio. Y en esos tiempos difíciles, demostró que lo que más le importaba era él, no su dinero. Fue porque estuviste a mi lado, respondió León, besando su mano. Unos días después, Mía finalmente se divorció de su esposo. En el último mes, le habían ocurrido tantas cosas que en un momento olvidó completamente a Rachel. Cuando llegó al tribunal, se encontraba en un estado de completa serenidad. Y lo que sucedió ni siquiera la molestó, de hecho, le pareció incluso gracioso el comportamiento tan patético. El apartamento lo dividieron por la mitad, lo que molestó mucho a Rachel, quien quería dejar a su exesposa sin nada. Sin embargo, la justicia finalmente prevaleció. Mía ni siquiera sospechaba en qué situación tan desesperada se encontraba su exesposo. Cuando salió de la oficina de León, Mía frunció el ceño. ¿Qué quería?, preguntó, observando a su exesposo mientras se alejaba. El empresario sonrió y, acercándose a ella, la abrazó por la cintura. Me pidió un préstamo para su empresa, respondió León. Está al borde de la quiebra. ¿Y qué?, preguntó Mía. Por supuesto, le negué el préstamo, respondió León con dignidad. Mía entrecerró los ojos y lo miró astutamente. ¿Es porque es mi exesposo? Sí, pero eso no tiene nada que ver, respondió su amado, pero en sus ojos brillaron pequeños destellos de picardía. No otorgo créditos a quienes gestionan su negocio de manera deshonesta. Y a tus exesposos, en esa palabra su rostro se distorsionó. Pronto se interesará la agencia tributaria, o peor aún, la fiscalía. No necesito esos problemas. Mía hizo como si le creyera, pero sabía que también sus propios caracteres jugaban un papel importante.
Esa noche volvió a su apartamento para recoger sus últimas pertenencias. Ahora pasaba mucho tiempo en la casa de León, por lo que decidió que lo mejor sería mudarse con él. Pero tan pronto como cruzó el umbral, vio al hijastro de Mac y gritó: «No es nada malo, vengo precisamente a disculparme y devolver el dinero». Y como para confirmar sus palabras, él le extendió algunos billetes arrugados. «Perdóneme, por favor», dijo con sentimiento. Resultó que el hombre había pasado por un proceso de rehabilitación de alcoholismo y ahora intentaba reconstruir su vida. Decidió pedir perdón a todas las personas a las que alguna vez había hecho daño, comenzando con su padrastro y Mia. Perdonó al joven punk y le ofreció vivir juntos. Mia ayudó a que León lo contratara en su empresa. Así, la vida de Kevin poco a poco empezó a encarrilarse. Consiguió el puesto de vigilante, por lo que trabajaba bajo la supervisión de su padrastro. Demostró ser un hombre responsable y trabajador y no recibió ninguna queja sobre él. Cumplió con la confianza que le otorgaron. Mia y León pronto se casaron. León dijo que su esposa no debía trabajar, por lo que casi de inmediato la despidió, y ahora Mia se dedicaba por completo a criar a Clark, quien finalmente dejó de sentirse solo. Mia inmediatamente se encariñó con el ingenioso muchacho, quien le correspondió de la misma manera. «Sabes, si hace un par de meses me hubieran dicho que me casaría contigo, me habría reído hasta caerme», dijo Mia en un momento cuando se quedaron solos con su esposo. «Yo lo supe desde el principio», dijo León, abrazándola. «No puede ser», Mia sonrió escéptica. «No te lo creo». ¿Quién era el que gritaba que quería matarlo? Bueno, sí, algo así, pero enseguida entendí que esa mujer tan combativa algún día sería mía, si no me mataba antes. Mia se rió alegremente, sin mencionar el hecho de que, cuando se conocieron, él aún estaba casado. Pero lo que más agradecía en el mundo era el destino que los había reunido, porque eso marcó el comienzo de su nueva e increíblemente feliz vida.